Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias por su atención. Este seminario tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro a la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitadas e invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales, casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de nuestro compañero que estará con nosotros el día de hoy. Iván León Javier es maestro de la lengua náhuatl, es náhuatl de Guerrero, estudió educación indígena en la UPN Ajusco y la maestría en lingüística indoamericana en el CIESAS. Ciudad de México del 2000 al 2010 ejerció la docencia en el medio indígena educación primaria. Es conferencista, tallerista, poeta, intérprete, traductor náhuatl español, activista y promotor de la lengua náhuatl y de la diversidad lingüística en México. Desde el 2014 labora en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y actualmente es el director de institucionalización de las lenguas indígenas nacionales en el INALI. Muchísimas gracias y les doy la palabra a nuestro compañero Iván León. ¿Qué tal? Buen día o buena tarde a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Ken yo tequisto, Lupe Nahua no toca Iván León, ni magnetequite ni campa Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ni teyecana campa CBY Tequillo y toca Unidad de Institucionalización de las Lenguas Indígenas Nacionales. He dicho en lengua náhuatl que es la lengua que domino de la variante de Acatlán Guerrero, que me llamo Iván León Javier, como ya bien me acaba de presentar Guadalupe, y actualmente, como estamos ahorita reestructurando nuestro instituto, que es el INALI, actualmente soy el titular de la Unidad de Institucionalización de las Lenguas Indígenas Nacionales. Y traigo una presentación que hemos titulado La diversidad lingüística en México, panorama y rutas de acción en el decenio 2022-2032. Mexicotlahtol miyequiliscayotl, beyetlaixtlalolistlahtol tlamantle nimantequipanolistcayotl, campa notequipanose totlacatilistlastolfan mastlactle xixtipan. Y básicamente traigo 4 grandes apartados. El panorama general de las lenguas indígenas de México. Después les hablaré sobre la Declaración de los Pinos, el decenio, el Plan de Acción de México, articulándolo a la reforma al artículo 2 de nuestra Carta Magna. Posteriormente, las estrategias para el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las lenguas originarias de nuestro país. Y por último, la importancia de describir, documentar, pero también la importancia de revitalizar, enaltecer y dignificar las lenguas indígenas de nuestro país, que es el tema que nos ocupa en este seminario. Como hemos de saber, la humanidad es lingüística y culturalmente diversa. Se ha investigado, y eso depende de la fuente, pero tenemos un estimado de que en el mundo, en el orbe, se hablan aproximadamente 7,000 lenguas. Y en nuestro país es una de las potencias lingüísticas debido a que concentra una gran diversidad de lenguas originarias que en el siglo XXI todavía se siguen utilizando, todavía siguen vivas. Y ahí podrán ver los países donde tienen mayor diversidad y pues se encuentra también nuestro país, que es México,
que tiene 68 agrupaciones lingüísticas, que estas a su vez se subdividen en 364 variantes lingüísticas que podemos considerarlas como lenguas de acuerdo a nuestro catálogo de las lenguas indígenas nacionales, publicado en el 2008. Y a nivel Latinoamérica, Brasil se dice que ocupa el primer lugar, posteriormente Colombia, y nosotros somos el tercero. El INALI, como una institución rectora en materia de lenguas indígenas nacionales, como instituto, como una institución rectora en nuestro país, tiene una trascendencia. Entonces, el INALI, para que contribuya con el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, no basta con que sea un quehacer de los pueblos originarios. Necesitamos de crear sinergias, en mancornarnos todas y todos los mexicanos para preservar, para cultivar, para dignificar las lenguas originarias. Y para eso implica hacer una serie de acciones de sensibilización y divulgación para los más de 120 millones de mexicanos que somos en nuestro país. Entonces, el INALI es una institución que tiene una gran relevancia el hecho de que se haya creado en el 2005 a raíz de la Ley General de Derechos Lingüísticos que se publicó, se decretó, se oficializó en el 2003. Y somos un referente en América Latina y en el mundo. Por ponerles un ejemplo, nos han convocado, nos han pedido apoyo los países de Australia, Chile, Paraguay, entre otros, para intercambiar experiencias, dialogar y también en ese sentido asesorar en términos de preservar, desarrollar y fortalecer las lenguas indígenas. Pero también el INALI su gran relevancia de su existencia es que asesora los 3 niveles de gobierno. Esto está establecido en nuestra Ley General de Derechos Lingüísticos y eso implica que todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y ahora con la reforma al artículo segundo, los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con, eh, eh, con, con una figura jurídica que ahora tiene, pues podemos hablar de 4 niveles de gobierno. eh, Todas y todos los niveles tendrían que tener en sus agendas anuales presupuestos que sean suficientes y permanentes. Eso para visibilizar, para difundir y promover las lenguas indígenas. Esto también conllevaría a estas buenas prácticas para revalorar las lenguas, que más al ratito les voy a hablar de algunos ejemplos, y pues todo eso contribuye a que el compromiso de revitalizar y fortalecer las lenguas es una tarea de todas y todos, porque no podemos revitalizar una lengua si existe de por medio el racismo, la discriminación y la exclusión. Entonces, es una tarea de todas y todos, de los niveles de gobierno y de la población en general de nuestro país. Entonces, hoy más que nunca, se necesitan de los conocimientos y expertise de los pueblos originarios y también de los académicos que son nuestros aliados, las instituciones educativas, las academias, las investigadoras y los investigadores altamente comprometidos con la diversidad, pero contemplando que hoy día, de acuerdo a las condiciones legales que hay, todas las decisiones en torno a la revitalización y preservación de las lenguas es considerando las decisiones de los pueblos originarios. El destino de las lenguas indígenas, si bien el Estado a través de sus instituciones tiene la enorme tarea de preservarlas y desarrollarlas, sobre todo es fundamental que los pueblos indígenas asuman la tarea en sus regiones y en sus zonas para poder velar por esta diversidad. Entonces, es un compromiso de todas y todos
contribuir e incidir en el desarrollo de nuestro país. En ese sentido también es importante que los pueblos originarios podamos involucrarnos en las decisiones de alto nivel, ocupando puestos importantes y clave, donde se toman decisiones de política educativa y de política lingüística. Y en ese sentido, hoy día vemos una transformación y un cambio donde hemos visto hermanas y hermanos ocupando puestos de alto nivel y donde se están dando estos pasos, porque es importante la participación directa de los pueblos originarios en los puestos clave de las instituciones, en la administración pública para tomar decisiones. Y en ese sentido, ojalá muy pronto podamos también tener en el gabinete presidencial, incluso en las secretarías de Estado y en las subsecretarías, a hermanas y hermanos de pueblos indígenas para que así, de esa manera, se puedan desarrollar políticas lingüísticas y educativas y otros programas sociales para el bien común de nuestro país. Pero sí es importante la participación directa de los pueblos originarios en la toma de decisiones para el desarrollo de nuestro país. Hoy día, como les decía, ha habido una serie de transformaciones y un ejemplo ilustrativo de una muy buena práctica para visibilizar y dignificar las lenguas indígenas es el Plan de Justicia que se realizó con el pueblo Wixárika, Mexican, Nayeri y Odan o Audan en los estados de Durango, Nayarit y Jalisco, donde el INALI tuvo a bien participar y contribuir en asesorías y también presupuestalmente. Hubo una coordinación interinstitucional con el INPI y otras instituciones y se pudo implementar, instalar la señalética en sus lugares sagrados, en esos lugares que ahí ustedes pueden notar y en esas entidades federativas ahí desglosadas. Ese es un buen ejemplo de visibilización, de ampliar los ámbitos de uso de las lenguas originarias y eso empodera en los propios territorios las lenguas indígenas y por supuesto también a sus usuarios, a sus hablantes. Esta es una muy buena práctica y son acciones relevantes e inéditas de alto impacto que antes no veíamos, pero hemos visto estos cambios y esas transformaciones que estoy aludiendo. En nuestro país, como hemos de saber, existen 364 variantes lingüísticas agrupadas en 68 sistemas lingüísticos. Y estas a su vez se agrupan en 11 familias lingüísticas. En nuestro país, hay que también mencionarlo, si bien existen, de acuerdo al INEGI 2020, más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más. 25 millones de personas se asumen indígenas. Y esa cifra es muy importante también a considerar para la atención a pueblos originarios a través de políticas públicas. Aquí podemos ver la distribución de las 11 familias lingüísticas en nuestro país y hay que también mencionar que esta diversidad de familias lingüísticas es más que el número de familias que hay en continentes enteros como Europa o África. Entonces, en ese sentido, bien podemos nosotros decir que México es una de las potencias lingüísticas y culturales que hay que seguir desarrollando. Como les decía, estas cifras del INEGI 2020, más de 7 millones son hablantes de lenguas indígenas de 3 años y más. Más de 25 millones se asumen indígenas por el derecho a la autoadscripción y existen personas indígenas bilingües, más de 6.244.000, pero también hay hablantes que son monolingües y estos son alrededor de 400.000 en esas lenguas que estamos viendo en la lista, como el tzeltal, el tzotzil, el náhuatl, el tunzabi, etc. Las 10 lenguas más habladas, de acuerdo a datos, a cifras numéricas, es el náhuatl,
el mayatán, el tzeltal, el tzotzil, el tunzabi, el zapoteco, el ñañú, el totonacú, el chol y la lengua ena o mazateco. También quiero aprovechar para invitar a la población en general de que nombremos a las lenguas originarias como los pueblos originarios quieren que se les llame, porque, por ejemplo, hay términos que son peyorativos para ellos, como la lengua tarasca, no es lengua tarasca, es lengua purépecha, por poner un ejemplo. Entonces, hay que familiarizarnos con estas autodenominaciones y es parte de esta sensibilización que se requiere en nuestro país para conocer a nuestra diversidad lingüística y cultural. La biodiversidad es inherente a la naturaleza. Entonces, en nuestro país existe una riqueza fáunica de flora y biodiversidad y eso está correlacionado en que tenemos en nuestro país una diversidad lingüística y cultural. Aquí podemos ver que si bien es motivo de enorgullecernos de esta gran diversidad, también decir la otra cara de la moneda de que hay lenguas que están en riesgo y otras están amenazadas. De acuerdo a la información que se cuenta desde el INALI, 31, 31 agrupaciones lingüísticas están en riesgo y 37 agrupaciones más la lengua andé de Chihuahua y otras entidades del norte son pues lenguas amenazadas. Podemos decir en general que todas las lenguas se encuentran en mayor o menor grado de amenaza frente a lenguas hegemónicas, en este caso como el español, que continúa desplazando las lenguas indígenas y entonces en general podemos decir que todas están en riesgo o amenazadas. Esto obedece a que se habían venido implementando políticas lingüísticas de homogenización, políticas lingüicidas, pero hoy día, como hemos podido ver cada vez más, quisiera sonar optimista y además también hay ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, fue algo inédito que en los debates presidenciales del año pasado, por primera vez, se hiciera interpretación simultánea a lenguas indígenas nacionales. Digo, ese es un gran paso que ha dado nuestro país y tendría que seguirse reproduciendo por los derechos lingüísticos. Entonces, cada vez más vemos la ampliación de uso de las lenguas indígenas, de buenas prácticas institucionales para desarrollarlas. Se ha dicho, se ha documentado que alrededor del 85% de las lenguas del mundo no se han documentado. Por eso es muy importante seguirlas registrando, describiendo, documentando. Entonces, ¿qué conocimientos se pierden cuando una lengua del mundo, del orbe, desaparece? Aquí quiero poner un ejemplo en el caso del náhuatl de Acatlán Guerrero. Tenemos un bagaje muy rico para poder designar y nombrar los diferentes tipos de maíz, cosa que en español tiene otro genio, ¿verdad? Y también el español tiene su propia riqueza, pero en náhuatl depende del color del maíz, depende de su forma y su utilización, tiene un nombre propio en lengua náhuatl. Estoy refiriéndome a la variante de Acatlán Guerrero. Y ahí podemos ver que el maíz amarillo se le dice cotzin, el maíz blanco que es precoz es catzin, etcétera. Y pues esto refleja la magia, la riqueza de las lenguas originarias de nuestro país, porque seguramente hay otros ejemplos más en otras lenguas indígenas de México parecidos a esto que les estoy aquí mostrando. Entonces, cuando se pierde una lengua, pues esto va en detrimento de esa biodiversidad, porque las lenguas, cualquiera que sea del mundo, conllevan numerosos conocimientos sobre la naturaleza y las lenguas nos ofrecen claves para descifrar estos secretos de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y de nuestra fauna y las lenguas no solo son un instrumento de comunicación, sino que también representan realidades de identidad, realidades sociales
que hacen que generemos pensamientos y valores multidiversos. Y, por ejemplo, entre lenguas también hay que mencionarlo por el contacto lingüístico. Estas pues se enriquecen. En el español mexicano, ¿quién no ha utilizado el término aguacate para referirse a ese fruto que podemos degustar con un rico pozole, por ejemplo? El atole, la palabra tianguis, papalote, mapache, molcajete, chicle, son más de 4,000 nahuatlismos que existen en nuestro español mexicano, y el español y las 68 agrupaciones lingüísticas en términos de lenguas indígenas, todas son lenguas nacionales. Entonces, como mexicanos y mexicanas, eh, tenemos que enorgullecernos y revalorar esta gran riqueza que contamos hoy día. Entonces, en este apartado, pues sobre la situación de las lenguas indígenas nacionales, habría que mencionar que la discriminación, la exclusión, la violación de los derechos humanos y lingüísticos que históricamente han padecido los pueblos originarios, o el desconocimiento de los derechos lingüísticos en los ámbitos públicos, han sido las razones por las que han ido menguando las lenguas indígenas nacionales. Por ejemplo, en los medios de comunicación no es todavía suficiente la visibilización, la utilización de las lenguas indígenas en la televisión. Por poner un ejemplo, se necesitan abrir estos espacios de participación y para que se sigan ampliando los ámbitos de uso de las lenguas indígenas. Hay otros factores políticos sociales que han llevado a que disminuzcan las lenguas de manera drástica. Esto tiene que ver con estas funciones comunicativas de los pueblos y comunidades, como se refleja en esta tabla. Vemos que a principios del siglo XX había el 16% de hablantes de lenguas indígenas de la población total de mexicanas y mexicanos de ese tiempo. Y con el tiempo se ha venido disminuyendo, y pues esto es el reflejo de que hay diversos factores locales, regionales, nacionales, que han ido menguando la diversidad, como esas políticas educativas de antaño castellanizadoras y políticas lingüísticas de homogenización. En nuestro país hay problemáticas identificadas de poco presupuesto para preservar y desarrollar las lenguas, de insuficiente alfabetización en lenguas indígenas, pocos materiales y publicaciones en lenguas indígenas, poco uso de las lenguas indígenas en las tecnologías, aunque bueno, cada vez también vemos que en las redes sociales se utilizan mucho, ha ido cambiando, pero estas problemáticas que aquí pueden ver, que son 10, se recuperaron de un trabajo que se vino haciendo hace 3, 4 años antes del lanzamiento del Plan de Acción de México en las 5 regiones etnolingüísticas de nuestro país, con las más de 60 lenguas originarias que se hablan en nuestro país. Y estas problemáticas son las que los pueblos originarios detectaron y que el INALI recupera para poder darle seguimiento en nuestro país. Entonces, hay que seguir promoviendo el activismo lingüístico, que existan autodiagnósticos comunitarios que nos permitan identificar la situación de la lengua, que se continúe con la certificación y la profesionalización de intérpretes traductores en todos los sectores, seguir sensibilizando al servicio público y que cada vez haya más inclusión de los pueblos originarios, y esto es muy importante en el diseño, implementación y evaluación de políticas lingüísticas. En este apartado, sobre la declaración de los pinos, el diseño, el plan de acción y la reforma al artículo 2, hay un antecedente. En el 2019 se declaró el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, justo para poner sobre la mesa la importancia de las lenguas indígenas para el desarrollo. Es así que se llevó a cabo un evento de alto nivel en el 2020 en Los Pinos, en febrero, donde se reunieron
funcionariado de diversos países. Nosotros como país fuimos sede y a raíz de ese evento se declaró a través de un documento que se llama la Declaración de los Pinos Chapultepec, que es un instrumento que establece las bases para el diseño del Plan de Acción Mundial en el DILI 2022-2032 y donde básicamente lo más importante es que se plantea la centralidad de los pueblos indígenas en la toma de decisiones para recuperar y desarrollar sus lenguas con el lema nada para nosotros sin nosotros. Y entonces ahí podemos, digamos, poner o enfatizar de que de ese documento se puede recuperar de que en todas las políticas lingüísticas y educativas se tendría que poner la centralidad de los pueblos indígenas, que no es otra cosa que en la toma de decisiones es fundamental la participación directa y protagónica de los pueblos originarios, tanto al nivel de las instituciones y a nivel comunitario. Y de los planteamientos del diseño podemos recuperar que pues es esta llamada de atención a nivel global de que las lenguas corren el riesgo de desplazarse por lenguas hegemónicas. Entonces es importante seguir promoviendo la participación de los pueblos originarios en las políticas públicas y es una gran oportunidad para que en nuestro país podamos avanzar en la construcción de una ciudadanía multilingüe y plurilingüe para el ejercicio de los derechos lingüísticos. Y entre algunas metas más relevantes es el reto de incrementar el número de hablantes de las lenguas indígenas, asegurar la transmisión y la adquisición de las lenguas indígenas, ampliar su uso comunitario, escolar e institucional, acrecentar también el prestigio de las lenguas indígenas nacionales y su valoración, impulsar procesos de escrituración, normalización, modernización, etcétera, para el desarrollo de las lenguas indígenas y ampliar la presencia de las lenguas originarias en los espacios públicos y en los medios de comunicación. Y se generó un documento que se llama Plan de Acción de México en el DILI 2022-2032, que plantea una visión a mediano y largo plazo de un Estado plurilingüe para una sociedad incluyente y de que se vea el bilingüismo y el multilingüismo como factor de desarrollo humano. Es decir, se requiere que cada vez más en nuestro país seamos ciudadanías multilingües y plurilingües, de que cada vez en las grandes urbes se vea la inserción y la incorporación de las lenguas indígenas como segundo idioma en el sistema educativo nacional. Eso es muy importante porque, como decía en un inicio, se requiere de la participación de todas y todos los mexicanos para acabar con este racismo, clasismo y discriminación. Y bueno, los propósitos de este plan de acción es colocar en una posición central a las comunidades hablantes de lenguas originarias en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de planificación lingüística, establecer las bases para la construcción de un Estado plurilingüe, promover y generalizar el bilingüismo como una forma de vida habitual en todos los ámbitos sociales. Y pues hay que crear las condiciones para reanimar el uso familiar y la transmisión de las lenguas indígenas, revitalizar el uso habitual de las lenguas a nivel comunitario y regional, promover el uso institucional de las lenguas en los 4 niveles ahora, porque los pueblos ahora se les ha reconocido como sujetos de derecho público. Todo esto con pertinencia cultural y lingüística. Entre algunas de las estrategias está la planificación lingüística comunitaria, la integralidad de las políticas lingüísticas, el bilingüismo en la educación, financiamiento adecuado para el logro de los objetivos y metas
sinergias institucionales, atención a las comunidades residentes fuera de sus territorios tradicionales, porque también son parte de los pueblos y comunidades indígenas. Cada vez más, y se ha dicho y se ha documentado que en las grandes urbes, en las ciudades, se encuentra una gran proporción de hablantes de lenguas indígenas, y entonces las instituciones tendrían que crear los mecanismos y las estrategias para la atención de los pueblos originarios en las grandes urbes. Y bueno, aquí también podemos ver que es muy importante ejercer los derechos lingüísticos en sectores clave como la salud, la justicia y la educación. Agregaría aquí también en el ámbito o en el sector de las comunicaciones o telecomunicaciones, de que se lleven a cabo, se impulsen y se promuevan acciones transversales, comunitarias y transversales institucionales. Tenemos todo un marco jurídico internacional que respalda la diversidad de las lenguas indígenas para su preservación, para su fortalecimiento, para su desarrollo, y también contamos hoy día un marco nacional que nos permite velar, dignificar, visibilizar y hacerle justicia a las lenguas originarias. Hoy día también ya contamos con un Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en el que tenemos que dar seguimiento a esta revitalización, desarrollo de las lenguas indígenas en el marco de este PND actual que está impulsando y promoviendo nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y tenemos también los principios del humanismo mexicano en el que hay que dar seguimiento desde un enfoque de los derechos humanos, de la diversidad, del multilingüismo, del plurilingüismo, y por supuesto también dar seguimiento a estos 100 compromisos para el segundo piso de nuestra cuarta transformación. En este contexto nacional de organismos de lenguas indígenas, donde podemos ver que se han dado pasos y se ha venido transformando nuestro país, hay ejemplos en entidades federativas donde se han creado instituciones o academias que se abocan a las lenguas indígenas. Por supuesto que está el INALI como una institución rectora a nivel federal, pero es muy importante que en las entidades federativas existan organismos que también velen por su diversidad lingüística, y podemos ahí mencionar la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, etcétera, etcétera. Y pues son ejemplos de que cada vez más la atención de las lenguas indígenas se va ampliando y se requieren, por supuesto, recursos y presupuestos suficientes y permanentes para poder incidir en este decenio 2022-2032, y que es una tarea no solo de la federación o de los estados, sino también de los municipios y por supuesto también de las organizaciones comunitarias en las regiones y zonas de las comunidades y pueblos indígenas. Hoy día hemos visto ya un transitar de reformas e iniciativas a nuestra Carta Magna que cada vez más nos permiten a los pueblos originarios velar por nuestro patrimonio cultural, por nuestro patrimonio lingüístico, por nuestros conocimientos y sabidurías. Y en ese sentido, quiero aquí mencionar que en el 2024, con la reforma del artículo 2, se plantea ya el derecho a decidir conforme a los sistemas normativos de los pueblos originarios. Es de reconocer pues esta iniciativa que ya se ha decretado, y nos congratulamos en ese sentido. Esa es la palabra que quería decir, y que también se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y también se establece la preservación
difusión, fomento a la cultura y a las lenguas y en la educación también incidir conforme a los métodos, a las prácticas culturales para enseñar y aprender nuestra cultura, nuestras lenguas. El derecho a ser consultados. Entonces son pasos muy importantes que se han venido dando a través de estas reformas constitucionales. Tenemos nuestra Ley General de Derechos Lingüísticos que seguramente pues muchos de ustedes conocerán, donde se reconoce que en nuestro país todas son lenguas nacionales y son 69. Las 68 agrupaciones lingüísticas agregaría el ND, que también se le ha reconocido en Chihuahua, y el español. Son 69 lenguas nacionales y todas tienen la misma validez. Y el Estado, con sus niveles de gobierno, tiene que atender esta diversidad porque todas son válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite. Entonces, ¿por qué están desapareciendo, desplazándose las lenguas? Como decía, estas políticas lingüicidas que antaño se venían desarrollando y que hoy día estamos transformándonos hacia una política plurilingüe y multilingüe desde en el ámbito educativo, desde el ámbito cultural, etcétera, en todos los sectores. Y esta política pues ha cambiado y actualmente las instancias del Estado reconocen el valor de las lenguas originarias para que todas por ley, como así se ha establecido, pues tengan el mismo estatus, así como el español. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de esta transformación que estamos viviendo en nuestro país. Mencionar también que política lingüística son este conjunto de acciones que dirige el Estado o un gobierno, esto de acuerdo a Garza 1997, son esas decisiones que toma el Estado como un gobierno o actor social que tiene esta autoridad para orientar la utilización de una o varias lenguas en un territorio, en un lugar, esto de acuerdo a ROCIU 2007. También es una actividad dirigida por los estados o el gobierno de un determinado país para reglamentar u oficializar los espacios y contextos de uso de las lenguas de ese territorio. Bueno, ahí podemos mencionar a diversos autores que tienen su punto de vista sobre la política lingüística o políticas lingüísticas. Como decía, tenemos todo un marco jurídico que regula la construcción de la construcción, la generación, definición y desarrollo de políticas lingüísticas multilingües y plurilingües. En nuestro país es muy importante esta tarea que el INALI está haciendo, que su objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, que es una tarea de los 3 niveles de gobierno también para velar por la diversidad lingüística. Otro de sus objetos es el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Entonces, el gobierno de México viene promoviendo actualmente acciones para refortalecer, revalorar y preservar las lenguas originarias desde otra perspectiva, desde otra óptica, desde los derechos humanos, desde el humanismo mexicano. Y estas acciones apoyan los esfuerzos que las comunidades de hablantes han venido realizando durante siglos y que han permitido que las lenguas originarias sigan perviviendo. Tenemos metas a alcanzar, detener y revertir esta pérdida de la transmisión, que es el gran reto, fortalecer el uso habitual de las lenguas, garantizar el derecho al intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo esto está enmarcado en nuestro marco jurídico nacional. Ahí podemos ver
un mapa de nuestro país que está dividido en 5 regiones etnolingüísticas y que desde el INALI se le está dando seguimiento. Y se han conformado consejos o comités de planificación lingüística comunitaria que han venido desde las propias regiones y zonas promoviendo esta diversidad. Es fundamental, como decía, la participación directa de los pueblos originarios, y esta también es una estrategia de la creación de los consejos de planificación lingüística comunitaria. Muchas de sus funciones de estos consejos es que ellos promueven acciones que favorecen la recuperación del uso de las lenguas indígenas, toman decisiones, colaboran, son gestores, planean, etcétera, y el INALI pues viene dando este acompañamiento institucional. Es muy importante implementar la institucionalización de las lenguas indígenas, que no es otra cosa que implementar acciones que busquen incrementar el uso oral y escrito de las lenguas indígenas en los servicios públicos. Para ello, es importante que los pueblos originarios utilicen, promuevan, hagan suyo las normas de escritura que se han venido generando y publicando, porque para la enseñanza de una lengua indígena, por poner un ejemplo, como segundo idioma o como primera lengua, pues se necesita utilizar un referente, un alfabeto, para que esto tenga una incidencia en las prácticas didácticas y educativas. Entonces es importante ir promoviendo las normas de escritura en nuestras regiones y de esta manera ir desarrollando las lenguas indígenas. Aquí podrán ver un mapa donde ya se han publicado y generado normas de escritura y alfabetos. Prácticamente se ha cubierto el espectro de nuestro país. Muchas de estas normas están en su última fase, algunas están iniciando por la situación de sociolingüística en la que se encuentra, pues unas de ellas no necesitan normas de escritura, sino a lo mejor cartillas, ¿verdad?, de escritura. Y bueno, se le está dando seguimiento a la normalización de escritura de acuerdo a la situación sociolingüística en la que se encuentra la lengua. Pueden ver ahí el listado de 21 normas de escritura que afortunadamente se han publicado. Esto ni Vasconcelos, cuando se creó la SEP, se pudo crear o generar, y hoy día debemos de aplaudir de que tenemos normas de escritura que, si bien tienen detalles, hay que mejorarlos, bueno, implica una serie de reformas de la norma de escritura o de los alfabetos, y es una tarea que hay que seguirle dando seguimiento. Entonces, como parte de la institucionalización de las lenguas indígenas, pues es imperante implementar estas normas de escritura en el sistema educativo nacional, de ir promoviendo la alfabetización desde, con y para nuestras lenguas indígenas, y generar materiales didácticos en las lenguas originarias. Por supuesto, esto va a tener que ver según la situación de la lengua, si es muy vital, es funcional; si no es vital y se requiere revitalizar, pues ahí se requiere otro tipo de estrategias. El INALI ha venido aplicando una cédula de diversidad y derechos lingüísticos a las instituciones de los 3 niveles de gobierno, para identificar buenas prácticas para el ejercicio de los derechos lingüísticos. Esta cédula se ha aplicado en su fase en la que se encuentra actualmente en 15 estados de la República, donde hay un mayor número de hablantes de lenguas indígenas. Ahí pueden ver algunos ejemplos de buenas prácticas para los derechos lingüísticos, como el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que es un ejemplo, y hay que mencionarlo aquí y darle ese reconocimiento de que tienen las condiciones de intérpretes traductores, promueven la enseñanza de lenguas indígenas como segundo idioma, tienen señaléticas, y pues esto justo queremos que se realice en todo nuestro país. Y esto es parte de la institucionalización de las lenguas indígenas que desde el INALI se le ha venido dando seguimiento. La otra estrategia es la planificación lingüística comunitaria. Ya voy a ir cerrando esta presentación. Justamente quisiera ya culminar
con estas estrategias que se están implementando en nuestro país, la importancia de que para poder desarrollar, revitalizar las lenguas, es imperante la participación de los pueblos indígenas a través de la planificación lingüística comunitaria como estrategia. Y para ello se ha recorrido diversas partes de nuestro país. Por ejemplo, se ha venido trabajando directamente con el pueblo Onguigua, conocido como Chocholteco, los Piecacó de el Estado de México, el Yujmú de Ixtenco en Tlaxcala, el Izcateco o el Xuani en Oaxaca, etcétera, para poder promover, revitalizar las lenguas a través de esa estrategia de planificación lingüística comunitaria. Y aquí se requiere trabajos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, donde exista un nuevo diálogo entre el Estado y los pueblos originarios con el Estado. Vemos ahí en este esquema las fases de la planificación lingüística: la exploratoria, un diagnóstico, la planeación, la implementación, el seguimiento, la evaluación y ajustes, y todo esto está en manos de los consejos o comités de planificación lingüística comunitaria. Ahí pueden ver algo relevante, histórico e inédito, que los Nguigua generaron un convenio con 19 municipios años atrás, y este documento está escrito en su lengua indígena. Entonces, es importante seguir ampliando los ámbitos de uso de las lenguas indígenas para no caer en esta castellanización, que muchas veces, pues, digo, por la ignorancia o el desconocimiento y esa mala costumbre, las ideologías lingüísticas que perduran, pues todo lo hacemos en español, pero hoy día podemos recurrir a nuestras lenguas originarias para redactar, para defender nuestras tesis en lenguas originarias, para levantar un acta en lengua indígena, etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden ver también la flor comunitaria bajo el lema "Nada para nosotros sin nosotros", donde pueden ver que se requiere la participación de la federación, de los municipios y de los estados para que las lenguas se sigan revitalizando, preservando y desarrollando. Y por supuesto, las instituciones académicas tendrían que apoyar y acompañar a estas iniciativas de los pueblos originarios, y las academias, las instituciones académicas tienen una participación también muy importante para tomar decisiones. Y justo ahí, para documentar y describir las lenguas, pues se requiere de la academia. Junto con la participación de los pueblos originarios, hay que ahí buscar los mecanismos y las estrategias, porque la documentación y la descripción de las lenguas nos permiten tomar decisiones para saber que, por ejemplo, X fonema se tendría que representar con una grafía o con un dígrafo, porque pues se ha hecho la descripción fonética y fonológica y se tienen los argumentos lingüísticos para tomar decisiones. Por supuesto, hay que también ver cuáles serían las ventajas tecnológicas, ventajas históricas, etcétera. Bueno, la academia tiene una participación también muy importante, y aquí quisiera también mencionar que eh, eh, personas de pueblos originarios también ya son parte de la academia. Cada vez más vemos a doctoras, doctores, maestros, maestras, licenciados, licenciadas, que están haciendo un gran trabajo en nuestro país para velar por los pueblos originarios, y son oriundos, son pertenecientes a pueblos originarios, además de académicos que no son indígenas. Tenemos que armonizarnos y ver de cómo podemos apoyarnos, hacer equipo para poder revitalizar y desarrollar las lenguas indígenas de nuestro país. Voy cerrando. Aquí quiero poner un ejemplo de que en el caso del Tunzabi, si bien históricamente se habla en Oaxaca, en Puebla y Guerrero, está prácticamente en todo el país por el movimiento, por la migración. Entonces hay que ver las políticas lingüísticas de atención, no solo en los asentamientos históricos, también en los asentamientos contemporáneos.
Entonces es importante documentar y describir las lenguas y también acompañar desde una lingüística comprometida en los procesos de revitalización y recuperación comunitaria de las lenguas indígenas. Ya hoy día estamos transformándonos hacia un país donde las políticas lingüísticas ya no tienen que estarse agarrando del tutelaje ni desde la perspectiva patrimonialista, ni al existencialismo, mucho menos del folclorismo. Queremos darles dignidad y un nuevo rostro a las lenguas originarias y éstas tendrían que dignificarse y hacerles justicia lingüística desde el enfoque de los derechos humanos, no desde el romanticismo, no desde ese indigenismo redentor ni exotización, sino desde esta corresponsabilidad interinstitucional en todos los niveles y administración pública con los pueblos indígenas, donde impere esta visión del multilingüismo y del plurilingüismo. Tlazohcamati. Muchas gracias. Hamadi en Otomí, Yoscujuye en Mije, Yongbootic en una lengua mayense. Sería todo de mi parte. Yo creo que podemos abrir un espacio, no sé si abusé del tiempo y podríamos preguntar o si alguien quiere comentar algo. Tlazohcamati. La Socamati. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, aquí en el chat ya tenemos un comentario y dice, exacto, urge la revitalización de las lenguas originarias en espacios públicos. Y bueno, a mí me gustaría agradecerte en primer lugar porque yo creo que siempre las instituciones es muy fácil criticarlas, ¿no? Yo creo que las instituciones son el enemigo público número uno, ¿no? De muchas veces de las personas que trabajan con lenguas indígenas, con idiomas originarios, y siempre han existido como estas relaciones tirantes, ¿no? Entre el proceso comunitario, el proceso institucional. Entonces, para mí es interesante que muchas veces el contexto en el que hoy se problematiza es muy diferente al contexto, no sé, de los 90, incluso de los 2000, ¿no? Sobre todo por estos agentes de los que tú hablas, ¿no? Y que tú mismo eres representante, cómo las personas de los pueblos y comunidades empiezan a tener voces y puestos de alguna otra manera donde ya estas relaciones entre la institución y entre la comunidad se empieza a complejizar, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, a mí me parecen interesantes dos cosas a profundizar y que me gustaría, no sé si en este momento nos dé chance, pero sí dar continuidad en cómo de alguna otra manera también es necesario como dejar de pensar como la institución y un poco cuestionar a la institución, ¿no? O sea, de ahí cómo estos procesos institucionales no necesariamente se ajustan a los tiempos o a los procesos que las comunidades poseen, ¿no? Me atrevo a decir que en la experiencia que tenemos aquí las compañeras y compañeros que trabajamos o que caminamos en la Sierra Tarahumara, muchas veces esta paradójica que en las comunidades donde menos atención se ha tenido por parte de las instituciones son los bastiones donde existe una transmisión más fuerte de la lengua, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también la institución muchas veces no ha abonado a estos procesos que naturalmente se han dado entre las comunidades? Y en el que si bien existe una planeación, una planificación lingüística importante, también es necesario como reflexionarla desde no el partido, ¿no? Porque al final de cuentas, otro de los grandes males que existen cuando trabajamos con pueblos y comunidades indígenas o pueblos originarios es esta falta de continuidad, ¿no? Donde de repente hay un boom y luego ya no existe una continuidad. Entonces, cómo también la institución se transforma en este leviatán, ¿no? Y cómo de alguna otra manera, cuando hablas también de esta corresponsabilidad, pues también no dejar de pensar que también muchas veces las políticas más efectivas son estas políticas que surgen desde abajo, ¿no? Entonces, no sé, un poco ¿Quiere? jugar como al juez el juez bueno y el juez malo, pero sin duda siempre es interesante tener esta carta abierta, decir, bueno, esto es lo que no necesariamente se está haciendo súper bien al 100%, pero existe esta propuesta, ¿no? Entonces yo creo que es interesante escuchar y de alguna otra manera generar pues estos
estos diálogos, porque de alguna u otra manera las personas interesadas en esto, hoy estamos en una institución y mañana ya no. Entonces, como de alguna u otra manera también no comprarse el discurso de la institución, o sea, que la institución no nos absorba, pues, ¿no? Qui- Entonces, aquí tenemos una. Quisiera, si me lo permites, estimada Guadalupe, muy importantes los comentarios que has hecho. Hoy día quisiera rescatar que las instituciones tienen que ser de terreno y de campo, es decir, instituciones de escritorio ya no. Necesitamos también que las instituciones estemos y tengamos una relación directa con las comunidades y pueblos indígenas. Y yo he visto un cambio, hemos acompañado a esos procesos de planes de justicia en los lugares, pues en los territorios de los pueblos indígenas y hemos tenido un diálogo directo. Bueno, el INALI, por su quehacer, desde que se creó y se gestó, ha venido trabajando de esa manera. O sea, no puede trabajar un instituto de lenguas desde la centralidad, desde la ciudad. Tenemos que ir también a las comunidades y creo que en ese sentido pues se han venido transformando las instituciones, hace falta más, pero es justamente esa transformación que se está dando. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario también en el chat. Dice, la gramaticalización de la nación mexicana no es simplemente un proceso lingüístico, es una estrategia de poder que ha consolidado el español como la única lengua legítima, marginando y subordinando sistemáticamente a las lenguas indígenas. Para quienes entienden la lingüística como una herramienta de resistencia política, esta imposición no es un accidente ni una evolución natural, sino una ingeniería cultural diseñada para silenciar y borrar memorias colectivas. La revitalización no puede reducirse a una cuestión técnica o meramente descriptiva. Es una praxis crítica que desmantela las estructuras hegemónicas y desafía la supuesta neutralidad del Estado-nación. En este contexto, defender una lengua originaria es ejercer un acto radical de insurgencia epistemológica contra la homogenización cultural. Muchísimas gracias, Adrián Pérez, por su comentario. No sé, Iván, ¿quieras agregar algo? No, igual y si hay más comentarios y quizás redondear. Bueno, en este momento a las personas que quieran hacer uso de la palabra, les pedimos prendan sus micrófonos, sus cámaras. Hola, Iván, ¿cómo estás? Soy Adrián. Este, mira, ya estamos a la mitad del decenio, bájale ahí. Y y quisiera saber cuál es el reto que tú consideras, ¿no? Ya ahorita con la culminación por parte del INALI, ¿cuál es el mayor reto a lo que se están enfrentando, ¿no? Para cumplir sobre todo muchos de los objetivos que se planearon en cuestión de cuando se firmó, ¿no? Lo del Acuerdo de Chapultepec y esas cuestiones. Ahorita, ya a mitad del decenio, cuál es el mayor reto por parte del INALI, hablando de manera general en el país? ¿No? Al que se están enfrentando. Porque al final de cuentas, pues lo que estamos viendo es que sigue existiendo esa disminución en la transmisión de las lenguas, ¿no? No todas las lenguas están seguras. También nos encontramos ante una diversidad muy grande en el país, ¿no? No es lo mismo comparar el rarámuri con comparar el central o comparar el maya o lo que surge o las acciones que se están emprendiendo con el náhuatl, pues no necesariamente son las mismas que van a operar con el Pima, ¿no? O van a operar con el Cucapá o las lenguas humanas. Entonces, ¿cuál es realmente el reto al que se están enfrentando ustedes ya en esto, digamos, en esta segunda mitad del decenio? Ahí yo plantearía que entre los retos es cómo le hacemos en nuestro país para que se sigan transmitiendo las lenguas y éstas se adquieran a través de estrategias y mecanismos donde los pueblos originarios sean los protagonistas directos. Digo, se ha avanzado en la creación de los consejos o comités de planificación lingüística comunitaria, pero
esta creación de condiciones más a nivel local, más a nivel regional, porque justo es ahí donde se tienen que cultivar las lenguas, revitalizar las lenguas, no desde acá, desde las ciudades. Digo, en la ciudad por cuestiones de migración hay hablantes, pero es allá en los territorios históricos donde tienen que recuperarse, reinstalarse, revitalizarse las lenguas indígenas. Entonces, el reto ahí el reto es y continuar creando estas condiciones. Tenemos ya conformados aproximadamente 15 consejos de planificación lingüística comunitaria. Eso permitiría a mediano y largo plazo, independientemente de los sexenios, los propios pueblos indígenas asumirían, tomarían las riendas sobre el destino de sus lenguas, porque como bien decía la compañera Guadalupe, pues cada administración va cambiando. Hoy como servidores públicos estamos ocupando un puesto, mañana no sabemos, pero es muy importante este gran reto de crear las condiciones comunitarias para que los pueblos originarios, independientemente del partido que esté, de la administración que esté, ellos puedan seguir de manera organizada, velando por sus derechos lingüísticos. Pensaría que ese es uno de los grandes retos. Y aprovecho, estimado Edgar, Adrián, por esta invitación que me has hecho. Para mí, yo estoy muy contento y feliz de estar aquí en este espacio con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través del departamento que presides. Estoy profundamente agradecido porque justamente pues hay que seguir compartiendo lo que se ha hecho, los retos, las complejidades. No es fácil, es muy complejo, somos muy diversos y bueno, pues justamente también ese es parte de este gran reto de que las políticas lingüísticas y educativas sean implementadas desde una perspectiva de la inclusión de los derechos humanos, desde estas justicias que pues los pueblos originarios históricamente se les ha venido violentando y discriminando por este racismo y clasismo que perdura. Pero pensando propositivamente, se han venido viendo cambios. Por ejemplo, también quisiera aquí mencionar la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Me parece a mí muy acertado. ¿Cómo es posible que después de décadas y siglos no existiera una universidad de las lenguas indígenas de México? Hoy por fin lo hemos visto y esto es gracias a esas transformaciones y visiones que ha habido. Y por supuesto, se requiere que también en nuestras regiones históricas haya universidades donde se enseñen las lenguas, donde se enseñen las lenguas de acuerdo a las regiones donde éstas se utilicen. Por ejemplo, en Michoacán, pues debe haber una universidad purépecha, ¿verdad? Y así en cada región. Entonces yo creo que se han venido dando estos pasos y bueno, hay que seguir contribuyendo y sabemos que por ahí hay detalles, muchas veces hay polémica, dicen es que, por ejemplo, por el caso de la escritura, yo no lo escribo así, esa grafía no me funciona, son parte de estas actitudes e ideologías lingüísticas, pero que eso no nos detenga, que eso no nos permita, que no nos impida, perdón, seguir avanzando, seguir continuando, porque creo yo que el hecho de que los niños y niñas no tengan una escritura uniforme o un alfabeto, eso es algo desde mi punto de vista muy personal, maquiavélico. Los niños tienen derecho a tener un alfabeto y una escritura uniforme para que se sigan alfabetizando y sigan escribiendo y se sigan ampliando estos ámbitos de uso. Las lenguas originarias, también su futuro está en las manos de las niñeces y de las juventudes y en ese sentido, pues hay que seguir contribuyendo. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias
Antes de dar lectura al siguiente comentario y si alguien más no tiene algo que añadir, le recordamos ingresar al link para registrarse el día de hoy. También, Iván, no sé si gustas en el chat dejarnos tus datos, tu correo, no sé si alguien se quisiera acercar, a lo mejor para tener una charla más en corto, alguna duda más en corto. También recordemos que tenemos un grupo de distribución de WhatsApp. Si alguien gusta ser agregado a este grupo, déjenos su número y ahí vamos a estar compartiendo la agenda de nuestro seminario. Entonces, si alguien gusta y no se ha registrado, déjenos su teléfono ahí escrito y mis compañeras les estarán agregando. Bueno, el último comentario que tenemos aquí en el chat por cuestión de tiempo, pero si se animan, pues ya después le escribirán a Iván. Dice, este comentario lo manda Adrián Pérez. El reto no es solo que las lenguas indígenas sobrevivan como patrimonio, sino que se usen cotidianamente con el reconocimiento igual al español para la salud mental de las comunidades. Esto es vital, pues la lengua sostiene la identidad y el bienestar. Se necesita un compromiso político que rompa con la exclusión y la gramaticalización monolingüe del Estado mexicano. Bueno, ahí muy rápidamente, como país, hemos venido diciendo que somos multidiversos, lingüísticamente hablando y culturalmente hablando. Me parece a mí que ese debe ser un motivo de enorgullecernos porque tenemos un patrimonio o varios patrimonios culturales y lingüísticos en nuestro país. Y como ya decía en esta exposición, que para velar por esta diversidad se requiere del trabajo, el compromiso, la sensibilización de todas y todos los mexicanos. No es solo un asunto de los pueblos originarios. De ahí de que se requiere que en todo el sistema educativo nacional, por ejemplo, se hable, se conozca y se aprenda de esta diversidad lingüística y cultural que como país, pues tenemos hoy día esta herencia ancestral y también esta herencia contemporánea de poder continuar desarrollando las lenguas indígenas, las culturas. Yo he visto que cada vez más preguntan, oigan, ¿dónde oye o me preguntan o por allá escucho, ¿dónde puedo aprender una lengua indígena? Me interesa. Entonces creo yo que sí, las políticas lingüísticas han estado eh, incidiendo en las mentalidades de la población mexicana y pues se viene viendo un cambio donde cada vez hay más academias de lenguas donde se enseñan las lenguas indígenas. Entonces justo eso se requiere de que cada vez más las ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos pues no solo respeten esa diversidad o digan, pues sí, las valoro, no, sino que además la estoy aprendiendo. Y yo creo que eso es muy importante, de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha anunciado la incorporación del náhuatl como segundo idioma en la secundaria, en algunas alcaldías, y pues esa es una muy buena práctica institucional donde se puede ver de que se les está dando el justo valor y se le está haciendo justicia a las lenguas indígenas. Hay que seguir mejorando las propuestas. Yo creo que en las ciudades, además del náhuatl, se tendrían que enseñar otras lenguas indígenas que tienen muchos hablantes en las urbes. Entonces, son pasos que se van dando y eso pues son señales de que nuestro país se está transformando y retransformando hacia políticas lingüísticas más justas, más equitativas, más plurilingües. Muchísimas gracias a Iván, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. En el chat siguen agradeciendo por los comentarios y bueno, sin más, nos vemos el próximo viernes. Esperamos seguir en contacto para seguir platicando y seguir reflexionando en torno a
la realidad tan compleja que tiene nuestro país, no solo a nivel de diversidad lingüística, sino el territorio, o sea, la complejidad es impresionante. Entonces, muchísimas gracias. Tengan bonita tarde y nos vemos en el próximo viernes en el mismo link. Hasta luego. La nota, hasta luego.